Conmigo, Juan Pablo Escobar. Yo creo que sin lugar a dudas va a ser una de las novelas estrella de esta 11ª Feria del Libro. Estamos hablando del hijo de Pablo Escobar Gaviria, quien escribió una novela realmente desgarradora que me va a tocar presentarla mañana. Sobre todo, Juan Pablo, y para dejar un poco ese saborcito de boca en los televidentes, ese viaje a Cali, la verdad es que recién asesinado tu padre, porque deja la duda de que si fue asesinado o fue en suicidio. En realidad, Pablo Escobar Gaviria, ¿cómo se sabe cómo muere? bueno, yo sí sé cómo muere porque tengo el informe de los forenses, no el oficial que no corresponde con la verdad, sino el verdadero que tiene que ver con que mi padre tomó la decisión de dejarse encontrar por las autoridades y poner su vida a cambio de la nuestra, porque ya en ese momento previo, digamos, a su muerte, era claro que ya no éramos protegidos por el Estado de Colombia, sino rehenes del Estado. Y alguien tenía que aparecer muerto, o su familia entera, o él. Y él eligió dejarse encontrar y por eso siempre fue muy común el tema del suicidio. No fue un tema tabú para nosotros hablar de la posibilidad de que mi padre se quitara la vida si se sentía rodeado. Eso fue pan de todos los días. Estábamos comulgando y conviviendo con esa idea de manera permanente en la familia, lo teníamos asumido. A mí me tocó, por ejemplo, leerme hace poco, preparándome exactamente para tu presentación, la biografía, o una entrevista al hijo de Benito Mussolini. Me entrevisté aquí en Panamá a una de las hijas no reconocidas, pero que tuvo una vivencia con Fidel Castro. Y estas personas tienen una vida familiar que pareciese totalmente alejada de lo que uno empieza a escuchar cuando sale de casa. En efecto, los afectos son de muchísima importancia en familias como la nuestra. En mi caso personal siempre recibí amor absoluto de mi padre y una buena educación desde el amor. Nunca, a pesar de que era un hombre violento por fuera de casa, evidentemente, nunca me educó desde la violencia. Siempre lo hacía desde el amor, desde la razón y desde la invitación a que yo modificara mis actitudes frente a determinadas cuestiones. Lo mismo en el caso de mi madre. Hay un lugar común en los bandidos que conocí, con los que me crié, y era la gran cantidad de abusos familiares que habían vivido en su niñez. Creo que eso también contribuyó muy poderosamente a convertirlos en los hombres tan violentos en los que se convirtieron. Por ejemplo, tú eres colombiano, tal vez uno de los países más violentos del mundo. ¿Crees que este proceso de paz con la guerrilla sea viable? Pues yo creo como colombiano, tengo el deseo de que mi país conozca lo que significa vivir en paz. Nosotros llevamos más de 50 años sin conocer el sabor de la paz. Creo que es justo, es tiempo, es hora de tener la valentía de hacer la paz. Creo que es más propio de los cobardes agarrar las armas y salir a defender sus ideas por esa vía. Yo soy de creer que el que tenga que defender sus ideas por la vía de las armas, pues tiene que revisar muy profundamente sus ideas. Creo que esta oportunidad que está viviendo la guerrilla hoy en Colombia es única y creo que es la última. Es la última. Creo que no hay ninguna otra chance más para que en el futuro, si desperdician esta última oportunidad, no creo que vayan a tener una salida diferente a la de casi que el exterminio por parte de las autoridades que han venido batallando durante más de 50 años en una lucha sin final. Creo que los colombianos tenemos que apoyar la paz porque nos hemos acostumbrado tristemente a vivir en guerra y sentimos temor de vivir en la paz y darle permiso a la paz, y creo que es perfectamente posible, que hay antecedentes de grupos que se han entregado y han entregado sus armas y han podido participar en determinadas actividades de la vida pública, y creo que es lo que necesita el país para que las ideas se debatan en otros escenarios y no en el de la guerra. Hace unos años, Caracol Televisión presentó una telenovela que recreaba la vida de tu padre, y varios colombianos decían: yo no he visto esa novela porque realmente era desenterrar muertos de mi memoria y la época tal vez más difícil de Colombia. ¿Qué similitud tenía esa telenovela con la vida real? Realmente muy pocas, porque eso es una caricaturización del personaje de mi padre. Eso no tiene que ver, es la versión del establecimiento colombiano sobre la visión de lo que ocurrió en los 80s y 90s con mi padre. Es una versión color rosa de cómo se comportaba supuestamente el Estado colombiano con mi padre.
En la serie solamente se ocupan de que mi padre sea el malo, pero no muestran la corrupción que permitió Hay que mi padre muchas más llegara. zonas grises que blancos y negros. Absolutamente. Esta es una visión sesgada del establecimiento que quiere desviar la atención de la responsabilidad de los actos de aquellas épocas en un único personaje que era mi padre. Yo a mi padre no lo defiendo porque no tiene defensa en ese sentido, y mi libro no es una novela, en realidad es el reconocimiento del 100% de los actos ilícitos que cometió mi padre a lo largo de toda su vida, tanto los que él mismo me confesó en persona y de frente como los que yo pude investigar para el libro. Carlos Leder. Me duele. ¿Tu padre tuvo algo que ver en la entrega de Carlos En Leder? absoluto nada. Mi padre no entregaba a los amigos. Primero se hacía matar antes que entregar a un amigo. En esa novela una de las cosas que me impresiona era la forma tan alegre que se manejaban millones de dólares. Y tú sigues sin hablarle a tu tío ni a ninguna de la familia de tu padre. Es que no puede uno hablarle a personas que solamente destilan desamor por el personaje de mi propio padre, quien les dio todo lo que tienen hoy en sus vidas. Me molesta que salgan a decir por el mundo que lo aman y salen en fotos diciendo que lo aman cuando en realidad lo entregaron a sus peores enemigos para que lo mataran. Entonces, me parece que hay una gran mentira atrás. Ellos ven que el negocio es salir a decirle al mundo que ellos aman a mi padre. Así reciben a miles de turistas en sus llamados narcotours. Entonces, hay que decirle a la gente que si van a esos narcotours van a ir a conocer al traidor, a quien entregó a Pablo Escobar, y no al hermano que amó a Pablo Escobar. Eso es una mentira total. Bueno, Medellín en los años 80 era pues casi lo más cercano al antiguo oeste que podemos vivir ahora mismo. Literalmente. Y la relación con el cartel de Cali. Tú fuiste a hablar con los propios líderes del cartel de Cali. ¿Y qué se siente estar frente a frente con quien tal vez es el peor enemigo de tu papá? Bueno, pues fue una decisión muy difícil ir a hablar con ellos porque yo estaba seguro de que me iban a matar. De hecho, se daban el lujo de anunciarlo, sí, que me iban a matar en la reunión. Entonces hice mi testamento y me fui para allá, porque yo no estaba dispuesto a seguir huyendo de pecados que yo no había cometido, de historias que ni siquiera conocía en profundidad. No tenía muy cierto el origen de los conflictos entre ellos. Tenía en mi mente lo que muchos, en la de muchos, el colectivo de que los problemas se dieron por la distribución de droga en territorios estadounidenses y problemas de territorios, pero no tiene nada que ver con eso. En realidad fue un lío de faldas los que lo llevó a generar esa violencia, porque mi padre pues quiso cobrar lealtad por un amigo y se terminó enfrascando en una guerra sin precedentes. Y eso los terminó enemistando. Yo tuve que ir a esa reunión porque no me quedaba opción. O me seguía escondiendo el resto de la vida y muy probablemente me iban a encontrar porque tenían todo el poder militar para hacerlo. O de una vez me despedía de la vida, hacía mi testamento y me iba a la reunión, y eso fue lo que hice. Hace poco con lo del Chapo Guzmán presentaron una comparación entre Pablo Escobar Gaviria y el Chapo Guzmán. Y el Chapo Guzmán parece un niño de teta al lado del poder que manejó Pablo Escobar. Bueno, yo creo que a veces es difícil comparar, son personas diferentes, culturas y épocas. De esa manera creo yo que corresponde analizar cada caso de manera independiente. Entrar en esa serie de comparaciones creo que no ayuda a entender el problema de fondo. Yo creo que la pregunta de pronto podría ser, que nos deberíamos hacer todos, es ¿cuál es el contexto social y político y legal que están propiciando la aparición permanente de capos como estos, que todo el tiempo desafían los sistemas democráticos del mundo? Entonces, ¿cuál es el contexto que permite que estas personas adquieran semejante cantidad de poder y que se den el lujo de desafiar a todas estas democracias? Eso es lo que hay que revisar. El Chapo está hoy de moda por su fuga, claro, y demás. Mi padre estuvo de moda por sus atrocidades, por su sagacidad en el manejo del negocio de narcotráfico y por cómo se burlaba permanentemente de las autoridades. Pero a ellos los han sucedido siempre otros nuevos capos. Y ya estamos cansados de que nos anuncien que detuvieron, que agarraron o que mataron a fulano. Siempre aparece. Pero el problema siempre va a estar. La cuestión es quién está dispuesto a mirar y resolver el problema de fondo, porque si no nos van a mantener con la zanahoria de que sí, ya desmantelamos a este cartel, y yo ya perdí la cuenta de todos los carteles que nos han anunciado que han desmantelado, pero la droga sigue llegando a domicilio en todos los países del mundo. Oye, Carlos Castaño tal vez uno de los hombres más sanguinarios de Colombia. No tengo Tú incluso le das
cierta bondad, para decirlo de alguna forma, Hombre, en el episodio de tu encuentro con él. Hombre, yo creo que hasta los peores guerreros, hasta los más malos, siempre les queda en su corazón un poquito de humanidad. O sea, nosotros los seres humanos en su esencia no hemos venido a destruirnos los unos a los otros. La violencia llega a nuestras vidas o a nuestras manos por circunstancias que a veces ni siquiera elegimos, o sí, no lo sé. Yo creo que él tuvo todo el poder del mundo para destruirnos en un solo acto, con una mirada, con un solo disparo, y tuvo la generosidad, tanto él como los jefes del cartel de Cali, de dejarnos con vida cuando podríamos en realidad ser un estorbo para ellos y sus actividades, ¿no? Entonces yo agradezco que, a pesar de la insensatez que genera la guerra, Sí. de cuánto enceguece eso a los hombres violentos, ellos hayan tenido la deferencia y el respeto por la vida nuestra y el reconocimiento como familia de entender que no teníamos vínculos y ni éramos cómplices de mi padre y que no deberíamos de pagar con nuestras vidas por ello. Entonces, tristemente no es algo que así haya entendido la familia de mi padre, y por eso en el libro digo que fuimos más perseguidos por nuestra propia familia que por los peores enemigos. Cuando te sentencian de muerte dicen, porque tenían miedo que tú manejaras los negocios, pero los narcotraficantes no, es decir, tratan de excluir a las familias de esto y nunca el delfín de ellos sale del entorno familiar, sino más bien del entorno organizacional. Claro, ellos entienden que llegaron al narcotráfico por diferentes circunstancias. Algunos no tuvieron la posibilidad de educarse ni los medios económicos para subsistir y encontraron en la droga el refugio ideal para satisfacer sus propias ambiciones personales. Y una vez que logran un cierto estatus económico, pues les pueden proveer a sus hijos educación, como pasó en la gran mayoría de casos de los hijos de los jefes del cartel de Cali, que se educaron en las mejores universidades del mundo y hoy son profesionales y que tuvieron una alternativa distinta a ingresar al negocio de las drogas, y que justamente su educación fue financiada también con dinero de las drogas. Pero yo prefiero que haya muchos profesionales, aunque hayan sido financiadas sus carreras con dinero de la droga, a que sean delincuentes que nunca se educaron y estuvieran haciendo daño por ahí. Por último, una vida de excesos. El capítulo ese de los carros a mí me dejó impresionado. Y si lo pones, la finca Nápoles con animales africanos, es decir, tú viviste en una especie de opulencia casi saudí. Sí, te diría que, bueno, me he ¿Y dedicado cómo uno tiene esa caída a poner los pies sobre la tierra? Es una caída dura porque vives en una burbuja. Yo le he dedicado un capítulo exactamente al libro que se llama Excentricidades. Justamente no para hacer alarde de lo que vivimos, de lo que tuvimos, ni de lo que gastamos, sino para mostrar el nivel de excesos al que se puede llegar, el nivel de dinero, del caudal de dinero que pudimos llegar a ostentar y a tener en un momento. Y esto para mostrar justamente que todo eso no quedó nada, que quedó destruido. Lo más importante para mí no es que se conozca solo la historia de mi padre, sino el mensaje que nos debe quedar a todos como sociedad después de haber atravesado por una experiencia como esta. Y un mensaje que quiero siempre acercarle a los jóvenes, aquellos que están en el momento de tomar la determinación si quieren ingresar o no a las filas del narcotráfico, para que se den cuenta que no necesariamente y casi nunca son historias de éxito. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de tomar esas determinaciones, y esta es una historia que deja un mensaje inequívoco, que no es una apología del delito, ni busca, digamos, santificar a mi padre, porque entiendo que mi padre hizo mucho daño y así lo reconozco, pero que nos sirva por lo menos para algo positivo, que es para que no se repita esta historia, para que generemos conciencia de cómo la prohibición nos ha mantenido repitiendo esta serie de historias. No importa si en el pasado fueron en cabeza de Pablo Escobar y mañana en el del Chapo o en el del que sigue. El que siga. ¿Tú duermes tranquilo? Yo duermo mucho y en paz. En paz. Sí. Tu mamá también, ¿no? Sí, porque fuimos amorosos con mi padre, no fuimos sus cómplices y nos tocó vivir una vida que en parte no la elegimos, pagamos las consecuencias de la violencia que mi padre ejerció. Hemos estado presos justamente por los delitos que cometió mi padre y no por actos que se nos hayan endilgado a nosotros. Entonces, creo que la paz se encuentra también con la búsqueda del perdón, y yo me he querido acercar a la sociedad colombiana muy respetuosamente a pedir perdón por los actos violentos de mi padre contra toda la sociedad, porque nunca reconocí la violencia como algo positivo para nuestra familia ni para el país,
y creo que se destruyeron la vida de muchas personas y muchos sueños del país justamente. Y es a través del perdón y de la reconciliación que los colombianos tenemos que pues, reencontrarnos para que podamos conocer un país en paz, que hace mucho tiempo que no lo... Hay generaciones que nacieron y que no saben lo que es tener una Colombia en paz. Nunca la vieron.